Hola a todos. El colapso de la economía de la eurozona en el primer trimestre es absolutamente devastador. Y además, lo peor de todo es que lo que muestra es que los datos van a ser peores en el segundo trimestre. Con solamente 2, 3 semanas de cierre forzoso en la mayoría de las economías, la caída además es muy diferente entre diferentes países, ¿no? Primero, España, una caída muy importante y además que muestra que la contracción de actividad en las 2 últimas semanas de marzo sería de alrededor del 33%. Eso significa que probablemente el Producto Interior Bruto caiga alrededor de un 20-22% en el segundo trimestre. Francia ha sido muy parecido, pero no tan agresivo. ¿Por qué? Porque en los datos de Producto Interior Bruto de España lo que nos ha ayudado ligeramente en esa cifra ha sido el que se ha disparado el gasto público y que además la caída de las exportaciones absolutamente brutal de más de un 8% se ha compensado con la reducción de las importaciones. Por lo tanto, esos dos factores apoyaban al Producto Interior Bruto mientras inversión, consumo, gasto de las familias, etcétera, caían a niveles sin precedentes. Pero eso ha sido en el primer trimestre y solo con 2 semanas de impacto del cierre forzoso. En el caso de Austria, por ejemplo, hemos visto una caída del 2,5%, un país que se ha preparado mucho mejor para la pandemia y que además ha preservado el tejido empresarial. En el caso de Bélgica, alrededor de un 3,9%, a pesar de ser un país que tiene un mayor número de muertos. Por lo tanto, una de las cosas que estamos viendo es que la caída de la economía española es muy superior a la media de la Unión Europea, también es muy superior a la de sus economías similares y que nos podríamos encontrar en el año 2020 que España cae más prácticamente que todos los países líderes, pero no solamente eso, sino que podría caer tanto como Italia y además que su recuperación es mucho más lenta y muchísimo más endeudada y con mayor desempleo. Este es el factor clave. El desempleo en la eurozona ahora mismo se estima que alrededor de un tercio de la población activa de la eurozona está recibiendo algún tipo de subsidio de desempleo. Esto, por supuesto, es absolutamente devastador, pero además tenemos que tener en cuenta que en España ya partíamos de un alto desempleo y que ya hoy, mientras estamos hablando, los datos son aproximadamente 9 millones de personas, es decir, que tendríamos prácticamente un 35% de la fuerza laboral recibiendo algún tipo de subsidio de desempleo o por cierre de actividad. Estos datos lo que nos llevan es a rápidamente volver a repetir una y otra vez la importancia que tiene no solamente gestionar bien la pandemia y tener unas buenas medidas de prevención, de contención y dar equipos y protocolos a las empresas, sino preservar el tejido empresarial. Es absolutamente clave, importantísimo que los países empiecen a darse cuenta que el espejismo de la recuperación en V no va a ocurrir, que en el mejor de los casos la economía española podría caer entre un 8 y un 11% en el año 2020 anualizado y que la recuperación del Producto Interior Bruto no llegaría hasta el año 2022. Tenemos también que entender que la inmensa mayoría de las economías europeas ya venían con mucha debilidad. Francia ya estaba al borde del estancamiento. Italia también. La ralentización de la eurozona ya era evidente. No estamos enfrentándonos a la pandemia con la fortaleza de otras economías que se recuperan mucho más rápidamente. El desempleo en Estados Unidos se recupera entre 1 y 3 meses. En la eurozona entre 5 y 8 meses. En España entre 18 y 24. No podemos plantearnos medidas que estaban diseñadas para un cierre corto e indoloro que ya está completamente fuera de nuestro escenario base. El escenario base ya muestra un empeoramiento muy evidente de la economía y no podemos entrar en la fase de negar los riesgos y sobre todo de negar las medidas urgentes para permitir que las empresas sobrevivan, para que no convirtamos lo que ya es una crisis sanitaria y una crisis económica en una depresión económica de largo plazo.
Muchas gracias a todos.